Muy bien, pues vamos a comenzar este tiempo, así que, bueno, yo espero que tenga la gracia para compartirte esto que quiero hoy decirte. Lo estaré dando yo creo que, no sé si en 2 o en 3 prédicas, pero creo que es algo importante de lo cual la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene que saber, tiene que aprender algo que Dios me está poniendo en mi corazón. Y bueno, mira, yo le he puesto por título a mi prédica: ¿cuáles son los aprendizajes más importantes en la Biblia? Eh, sin duda, sin duda creo que muchas veces las personas quieren escuchar un mensaje poderoso, un mensaje donde, no sé, ¿verdad? Se revela una palabra así que nunca se ha escuchado y algo como que seas sobrenatural. Y créeme que pues yo estoy en ese sentir. Pero dice el apóstol Pablo, ¿cómo Dios nos va a hacer eh, entender, ¿verdad? O cómo entenderemos las cosas espirituales si aún no hemos entendido las terrenales. ¿Cómo tú vas a poder crecer espiritualmente y recibir cosas de parte de Dios si no entendemos primero el propósito o las cosas sencillas que Dios ha hecho por nosotros? ¿Verdad? Yo prefiero un mensaje claro, sencillo, pero lleno de poder en el Evangelio, para que tu vida sea realmente transformada. No una palabra, nunca esperes una palabra de poder por un hombre. Espera una palabra de poder de parte de Dios. Eso es lo que hace un cambio total. Eso es lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes en la Biblia? Tú que has leído la Biblia, ¿qué has aprendido de ella? ¿Qué has aprendido de la Biblia? Tiene un sinnúmero y 1000 cosas que aprender de la Biblia. Pero la Biblia es tan específica y tan clara con algunas cosas que Dios quiere que hoy nuestra iglesia, que hoy tú y que hoy yo aprendamos las cosas más importantes que la Biblia menciona. Amén. Así que yo más o menos tengo alrededor de 11 puntos, 10, 11 puntos que dar. Hoy no te voy a dar los 11 puntos porque son muchos. Pero seguramente los que hoy quiero hablar, que pueden ser 3 o 4, seguro Dios te va a hablar. Amén. Hoy quiero predicar algo que realmente mueva el corazón. Y yo lo siento por los que no están aquí. Se la van a perder, pero que la escuchen después, ¿verdad? Para eso está en ahí el área de comunicaciones, para que después escuches estas predicaciones y ojalá las puedas compartir. Yo deseo que tú compartas más predicaciones de nuestra propia iglesia que de otra iglesia. En serio. Que honres más esta iglesia que otra iglesia. Porque yo creo que Dios nos habla aquí. Amén. Bueno, mira. Vamos a leer segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Lo vamos a leer. Lo tengo en la traducción, nueva traducción viviente, y también lo tienes en la Reina Valera también. Sí, ponme Reina Valera, por favor, primero. Dice la traducción Reina Valera. ¿Por qué uso las traducciones? Para que entiendan y vean las comparaciones de las palabras, ¿verdad? Dice la Reina Valera: te encarezco. ¿Qué es encarecer? Te encargo, ¿no? Un encargo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. A mí me lo está encareciendo el Señor. Por eso te lo voy a decir hoy. Que juzgará a los vivos y a los muertos en manifestación en su reino. ¿Que va a juzgar a quién? A ti y a mí un día el Señor nos va a juzgar. ¿Verdad? Nos va a juzgar el Señor por nuestras acciones, por nuestra fe puesta en Él. Pero un día nos juzgará. Dice, que prediques, ¿qué? La palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Que haga con la iglesia. Que hagamos unos con otros. Redarguye. Amén. Exhorta. Reprende, ¿no? Y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿A cuántos les gusta esto? ¿A cuántos les gusta la exhortación? ¿Cómo andas con esto? ¿Te pones incómodo cuando se te exhorta?
¿Sí? Pues siéntete amado porque Dios da esto. Exhorta, dice, reprende. ¿Qué es una reprensión? Es una corrección. Y exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos los que deben de hacer esto tienen que hacerlo con la Biblia. ¿Con qué dice la Biblia? No qué pienso yo, qué digo yo. ¿Qué dice la Biblia? Si te exhortan es porque la Biblia te está diciendo que hagas esto y que no hagas el otro. ¿Cierto? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón. Hay gente que tiene comezón de oír. Se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y ¿qué dice? ¿Dice el siguiente? Y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿quién? Yo. Tú y yo. Ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo tengo que cumplir eso. Ahora vamos a leer lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, que es prácticamente lo mismo, solo que aquí yo lo puedo entender un poquito más. Algunas palabras, ¿verdad? Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. ¿Predica qué? ¿Quién tiene que ser predicado? Cristo. Cristo, no nosotros. No te prediques a ti mismo, ni nos prediquemos a nosotros mismos. Prediquemos a Cristo, dice la Biblia, ¿no? Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente. ¿A quién? A ti. Esto tengo que hacer yo con mi gente, con la iglesia, con la congregación, ¿no? Anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ahora, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. O sea, la Biblia es clara. Hay gente que no quiere escuchar hoy ni la sólida ni la sana enseñanza. Incluso anda buscando por otro lado a ver cómo llenar o cómo encontrar las cosas que Dios les hable. Cuando la Biblia tiene todo, ¿verdad? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Se van a liar con otros maestros que les digan lo que sus oídos mueren por oír. Wow. Fíjate, eso se cumple, ¿eh? La Biblia dice que rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Es una palabra que Dios trajo a mi corazón en esta semana. Y realmente Dios me habló y me dijo, necesito y te encargo que le hables a la iglesia los puntos que te quiero dar. Porque si bien creo que nos esforzamos y creemos transportar la sana doctrina, queremos enseñarle a la gente lo que el Evangelio pide, ¿no? Lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esto es lo que queremos enseñar. ¿Tú cuánto estás dispuesto a escuchar la sana doctrina? ¿Estás de acuerdo con lo que la Biblia te dice? ¿Te sientes cómodo con lo que Dios te menciona? ¿Sí?
Pregúntale al que está al lado de ti, dile, ¿tú te sientes cómodo con lo que Dios te menciona? Yo tengo una responsabilidad. Y no te quiero hablar tanto de mi responsabilidad hoy como coordinador o como encargado pastoral de la iglesia. Pero sí te quiero decir que mi compromiso es enseñarte, es instruirte, es corregirte. Es realmente que mi compromiso es presentarte el evangelio, es que tú cada día te parezcas más a Cristo. ¿No? Realmente es que es eso, ese es el punto. La idea es de que yo tengo un rol el cual quiero enseñarte. Quiero a ti, te quiero transportar todo el amor de Cristo. Y al mismo tiempo tú tienes que hacerlos con otros. Pero hay gente que necesita tener el conocimiento de que cuáles son los aprendizajes más importantes de la Biblia. Porque si bien cuando viene una reprensión, una exhortación o cuando hay que corregir algo, hay que entender por qué se hace. ¿Por qué Dios lo señala? No creas que a mí me da placer hacerlo con cada uno de ustedes, pero lo tengo que hacer por amor a ti. ¿No? Con los discípulos tengo que hacerlo por amor a ellos, aunque se me incomoden, aunque se molesten. Porque tengo un rol. Dijo, cumple la obra de tu ministerio. ¿Cómo recibes tú todas las enseñanzas de parte de Dios? No mías, sino de Dios. Ahora, te voy a hablar de algo que creo que va a ser súper importante para ti. Porque hay gente que necesita entender el evangelio. Gente no está hoy aquí porque no entiende quién es Jesús. Porque nos congregamos como para decirle al Señor, bueno, Dios, pues aquí estoy, ¿verdad? Les decía hace rato en la adoración, ¿qué es la adoración? No es tanto que le pidas a Dios en la adoración, sino que tú le digas a Él lo que Él es para ti, lo que Él es realmente en ti, lo que es Dios, el poderoso, el santo, el omnipotente, ¿verdad? El maravilloso, el rey de reyes, el que todo lo puede, el Señor, el que nos bendice, decirle, toda la gloria es tuya, Señor, por lo que has hecho. O sea, y la gente hay que enseñarle y debe de entender por qué venimos a la iglesia, ¿cierto? Ahora, las cosas básicas de lo que la Biblia nos enseña y todo cristiano debe de entender es de que quiero hablarte hoy que hay unos aprendizajes importantes que la Biblia dice que debemos de aprender y hacer para que nuestra vida esté alineada a la de Dios. Seguro cuando comparta esto, te vas a poder alinear más a la voluntad de Dios. Y vas a entender cosas que a lo mejor Dios puede estarte hablando a tu vida o a la mía. Mira, quiero empezar con el primero. El primero punto, y lo primero que debes de saber, una de las cosas importantes que la Biblia dice es que Dios ama la libertad. Libertad. ¿Qué? Libertad. ¿Tú sabes que fuimos creados con esta libertad en nosotros? Dios no manipula a nadie, ni Dios quiere a nadie a la fuerza en su reino, ni en su iglesia. Dios le da la libertad, Dios, a la gente de elegir qué quiere hacer con su vida, hacia dónde quiere ir, cuáles son los propósitos que quiere tomar. ¿Cierto? Dios ama la libertad. Como lo han dicho los pastores, en algunos debates, muchas personas creen que el amor es el primer valor que Dios tiene. Y claro, el amor es importante para Dios. Dios nos ha amado a nosotros, amado al mundo, pero porque le ama, le da libertad de elegir. Que lo que quiera hacer, Dios le respeta. ¿Sí o no? Ahora, esto es importante. Vamos a aprender qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? El primer aprendizaje importante que la Biblia señala es la libertad. ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa libertad? Dice aquí
facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar y de pensar según sus valores. ¿Qué significa la libertad? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar y de pensar según sus valores. Es decir, nadie decide en ti ni en mí cómo debemos de actuar o cómo debemos de pensar. Eso lo eliges tú. Tú tienes libertad de pensar y de actuar conforme tú quieres, y la gente también. Y eso es algo de lo que Dios nos ha dado libertad hoy. Dios nos ha dado libertad, dice la Biblia, para acercarnos a Él o para alejarnos de Él. La gente tiene libertad. La gente que hoy quiere buscar a Dios lo hace porque tiene la libertad y el deseo de acercarse. ¿Sí o no? La gente que no quiere va a tomar las decisiones de no hacerlo. Es decir, tendrá otras cosas más importantes que buscar a Dios. Y esa es su libertad. Y Dios ama eso. Dios ama eso. Ahora, en la Biblia Dios nos habla de la libertad como un valor. La libertad que Dios nos enseña es para escoger y tomarle en cuenta o para despreciarle. ¿No? Ambas cosas tienen sus consecuencias. El cristiano debe de entender, y debemos de entender nosotros, que Dios nos ha dado libertad a nosotros para decidir seguirlo todos los días, el resto de nuestra vida, hasta una eternidad, o no hacerlo. Porque Dios no va a forzar a alguien a que lo siga, ¿cierto? Dios hace la invitación, Dios murió por nosotros, Dios murió por la gente, perdona sus pecados y le hace la invitación de formar parte de su reino de Él, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los últimos tiempos? Justamente cuando Dios ha hecho esto por nosotros y nos ha dado la libertad, ¿no? O nos ha abierto las puertas de su reino, nos ha perdonado, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha mostrado su amor. Aquí es donde tú debes de tomar la responsabilidad de saber qué vas a hacer con tu libertad, qué vas a hacer con tu fe, qué vas a hacer con lo que realmente tú has creído en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Al principio se le anima a la gente y se le dice, tienes que congregarte, tienes que poner a Dios en primer lugar. Pero una vez que se le enseña a la gente las cosas tan sencillas del evangelio, viene la libertad de decidir qué quieres hacer tú. ¿No? Es decir, es un proceso donde te acercas a Dios, Dios te trata como un bebé, el Señor te va enseñando, el Señor te va mostrando, el Señor te va bendiciendo, el Señor te va dando, pero cuando llegas a una edad, ¿verdad?, más madura, un tiempo maduro, Dios te deja la libertad de decir, ahora tú que sabes, ahora tú que has aprendido, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres seguirme o no quieres seguirme? ¿No? Esto es importante saber cómo tenemos la libertad para buscar a Dios, para no hacerlo. Por eso, dentro de tus decisiones, tú vas a tener esta libertad todos los días. Y no solo lo hablo por los jueves y los domingos, porque sí quiero animar y exhortar a la iglesia, y quiero exhortarte a ti, y quiero que tú exhortes a otros a decir, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado contigo? ¿A dónde has dejado el compromiso que has dicho? ¿A dónde están las palabras que has dicho que te ibas a comprometer, que ibas a servir? ¿No? O sea, ven, te ayudo. Pero ¿qué pasó con eso? Si alguien dice no quiero, pues ya está. Es su libertad. Y nosotros amamos la libertad. Pero si tú te das cuenta, dice la Biblia que hay personas que andan buscando cuentos o fábulas o maestros que les enseñen cosas que ellos quieren escuchar y no la sana doctrina. ¿Sí o no? Y hay gente que, pues si él lo escucha en otros lados, pues va a poder pensar que
entonces no es necesario asistir los días domingos a los estudios, porque ya escuchó ciertos consejos, ya escuchó ciertas fábulas, a ciertos maestros aconsejarles o decirles. ¿Sí o no? Ahora, tenemos libertad para buscar a Dios. ¿Cuántos creen que Dios te da libertad a ti? Es el primer valor que debes de saber. El acercarte a Cristo, el tener una vida cristiana, no es forzarte a hacer lo que Dios te pide o lo que Dios te manda que hagas dentro de la iglesia. Es tu decisión y por amor tú tienes que hacerlo. ¿No? Es por decisión y por amor tienes que hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Dios lo enseña. ¿Cómo Él tiene la libertad? ¿Cómo tiene la libertad de que le da la libertad a las personas que elijan qué quieren hacer con su vida? Así es el Señor. ¿Tenemos libertad para buscar a Dios o para no hacerlo? Adán y Eva, cuando pecaron, Dios les dio su libertad para hacerlo o para no hacerlo. Dios no le dijo a Adán y Eva, pequen. ¿No? ¿Por qué puso un árbol en medio del huerto? Porque lo que Dios desea es que la gente lo obedezca de corazón y con libertad. No por obligación. Nadie está obligado a hacer nada o algo que no quiere. Incluso ese no es un evangelio. Si alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres, sal de ahí porque no es así. ¿Cierto? Uno de los valores que Dios da es la libertad. Ahora, dice Génesis 3 del 1 al 6. Mira, vamos a leer lo que dice aquí. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y ¿qué? Fíjate, si el amor estuviera en primer lugar más que la libertad, entonces Dios no hubiera puesto ese árbol en el huerto de Edén. Lo primero, incluso sobre el amor, es la libertad que Dios le da a las personas. Dios los amaba, pero ¿por qué puso un huerto? ¿Por qué puso un árbol en medio del huerto que era codiciable? Para alcanzar sabiduría y era de buen fruto. Porque quería ver el corazón, la lealtad, la fidelidad y la responsabilidad de Adán y Eva. Que ellos con su libertad dijeran, no vamos a comer. Viniera quien viniera, la voz que viniera, no vamos a comer. Porque Dios me ha dicho que no coma. Pero en su libertad ellos decidieron comerlo. Eva lo comió, ¿cierto? Y luego Adán lo comió por su mujer. Dice también su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuántos creen esto? Algo que debes de entender, que en tu vida cristiana tienes libertad. Y no solo en tu vida cristiana, sino también los que están fuera del Señor, Dios les da libertad para elegir, o me sigues o no me sigues. O haces las cosas o no las haces. ¿No? Te hago la invitación de venir a mi reino, te hago la invitación de aceptarme, tú decides, abres las puertas o no lo abres. ¿No? Como dice Apocalipsis 3:20. Dios ama la libertad de la gente. Y Dios quiere que todos los que nos acerquemos a Él nos acerquemos por amor.
por agradecimiento, pero con libertad. Que nadie presione a hacer a alguien lo que no quiere. Y si alguien se siente presionado por hacer algunas cosas, con libertad y no quiero hacerlo. ¿No? Eso es importante porque Dios ama la libertad. El cristiano tiene que tomar su libertad para amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Es algo importante. Es algo importante que se ministra en los primeros pasos del cristianismo. Amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Y ponerlo en primer lugar es sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Habla de una negación, habla de dejar a un lado lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo sentir, pero agarro y pongo en mi corazón lo que Dios me dice. ¿No? Ahora, dice Romanos 6 del 20 al 23, hablando de libertad. Porque cuando eras esclavos del pecado, ¿cuando eras qué? Esclavos del pecado. Erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando estábamos pecando, no se nos juzgaba, porque no conocíamos el evangelio, ¿cierto? Dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, ¿dónde se encuentran todas las personas, o la mayoría de personas, que viven apartados de Dios? En muerte. Ahora, eso lo dice la Biblia, ¿cierto? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, habla de una libertad. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y aquí es donde hay una libertad entre vivir en santidad y vivir en pecado. Vivir en los yugos de esclavitud o vivir para el Señor. Dios da esa libertad de elegir qué queremos hacer, ¿cierto? Dios le da la libertad a la gente de decir, si quieres vivir en santidad, ven, acércate. Si no, está bien. Pero la Biblia es clara y presenta el fruto de cada una de las acciones. Ahora dice, y como fin, dice, y hechos siervos Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Los que eligen estar con Dios tendrán la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú date cuenta cómo Dios nos está hablando y nos está diciendo el Señor. Lo que tú quieras decidir, el Señor te va a dar la libertad. El Señor le da la libertad a las personas. Por eso creemos que debemos de decidir bien entre lo dice aquí, entre las obras que nos apartan de la presencia de Dios y la santificación que nos llevan a la vida eterna. ¿Cierto? Es importante saber esto. Es importante que tú lo sepas. Es importante que animemos, que enseñemos, pero que exhortemos a la gente cuando está viviendo en una rama de las cosas que desagrada a Dios y que le está llevando a la muerte, que le animemos a decir, necesitas cambiar eso, necesitas tú tomar en tu libertad la decisión de seguir a Dios y poner una santidad en tu vida. ¿No? De poner una santidad en tu vida. Entendiendo la libertad que Dios nos da, te vas a sentir amado por Dios. Cuando alguien entiende la libertad, incluso, y cuando Dios le presenta esta información o esta exhortación o esta forma para cambiar y le presenta al Señor la solución de cómo debe hacerlo, la gente se va a sentir amada diciendo, wow, no me había dado cuenta
que estaba caminando de este lado, del camino que me aparta de Dios. Con mi libertad voy a decidir seguir a Dios. Porque desde que tú le entregaste tu vida al Señor, tú decidiste darle el control de tu vida. Decidiste que Él te gobernara. Decidiste que Él fuera el Señor de tu vida. Tú le dijiste a Dios: toma mi vida, te la entrego, te la ofrezco. En libertad te digo, es tuya. Y cuando algo se regala, no se pide. Si tú se la has dado a Dios, se la has ofrendado, se la has regalado, toma mi vida, toma el control en tu libertad. Seguro Dios quiere tomar el control de tu vida, ¿no? Pero aún sobre todo eso, Dios nos da la libertad de elegir cómo queremos caminar. Por eso la iglesia debe caminar en santidad. Amén. Por eso nosotros debemos de optar por el camino que nos lleva a la vida eterna. No es una decisión de un día y de una semana y de un mes. Es una decisión de por vida. Tú puedes mantenerte, o yo me puedo mantener firme 40 años en el evangelio, pero si en el año 41 me vuelvo loco y me pierdo, no voy a ir a la vida eterna. Y es ahí donde quiero que los amigos me reprendan, me exhorten, me animen y me digan: estás mal, ¿no? ¿Amén o no amén? Porque lo que Cristo quiere es que entiendas que hay libertad en Él para elegir tu camino. Que hay libertad en elegir entre el orden y el desorden, entre el pecado y la santidad, entre apartarte de la iglesia o estar en la iglesia, en no venir o venir, en cambiar o no cambiar. Esa es tu libertad. Yo tengo mi libertad y sobre mi libertad yo elijo lo que quiero. Amén. ¿Quién forzó a Cristo a ir a la cruz? Dice Él: por amor a ti y por la libertad que Él tiene, se dio a sí mismo en la cruz por tus pecados y por los míos. Dios decidió hacerse hombre, decidió hacerse carne, tomar la forma de Jesús. Y como dice la Biblia, cuando Él se hace hombre en forma de Jesús, Él es el Hijo, ¿no? La Biblia le llama que es el Hijo. Pero cuando Él muere, cuando Él resucita y es transformado su cuerpo y es transformado su espíritu, se vuelve Dios. Por eso nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús y decimos: Cristo es Dios. Y esto en nuestra libertad lo creemos y lo abrazamos. Y hay iglesias que no lo abrazan, porque la Biblia dice que cuando en el Antiguo Testamento los profetas están hablando con Él, se refiere a Jehová, ¿no? Se refiere al Señor, que Jehová significa Señor. Se refiere a Dios. Cuando Él está en los celestiales, Dios. Y cuando se hace carne y toma la forma de hombre en Jesús, es el Hijo, porque se hace carne. Por eso le llama el Hijo. Pero cuando resucita al tercer día y es glorificado, dice la Biblia que vuelve a ser Dios. Amén. Él nos ha dado libertad. Dios nos ha dado libertad. Dios te ha dado libertad. Incluso dice la Biblia que en la libertad que no solamente Él nos da para elegirle seguir o no, te ha dado libertad de decir: no te ha hecho ya más el Señor esclavo, sino ahora eres libre. Y con esa libertad que eres y como Dios te ha hecho libre, tienes libertad de elegir qué quieres hacer con tu vida. No te quedes únicamente con: Dios me ha hecho libre y ya. No, es una tarea de todos los días negarte a ti mismo, usar tu libertad para seguir a Dios. Todos los días, todos los domingos, hermana. Todos los jueves, hermano. Tú tienes la libertad de ir o no ir.
de seguirlo o no seguirlo. Incluso tienes la libertad de tomar el consejo de Dios o no tomarlo. ¿No? Dios quiere que en tu libertad elijas qué vas a hacer con tu fe y con tu vida. Si elegimos a Dios y a Cristo Jesús y estar con Él, el fruto de eso va a ser una vida eterna con Él. ¿Amén? ¿Cuántos quieren esto? Creo que es importante matizarlo. Sobre el amor está primero la libertad. Claro que Dios nos ama. Claro que Dios por amor ha hecho muchas cosas por nosotros. Ya está, ya las ha hecho el Señor. Pero te da la libertad a ti y a mí de elegir tus propios caminos. Incluso hasta la Biblia te lo aconseja. Deuteronomio dice, porque te pongo delante de la vida y de la muerte, ¿no? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Te da la libertad de Dios de elegir qué quieres elegir. Te da esa libertad. Amén. Nos da libertad Dios, estar hoy aquí o no estar. Pero hay que animar a la gente a decir, tienes que estar. Si realmente le entregaste tu vida a Dios, le dijiste, es tuya, ahora Él te gobierna. Amén. El cristiano tiene que tomar su libertad para amar a Dios y ponerlo en primer lugar. Si no se hace esto, pues no lo sé. No hay bendiciones, no hay cuidado, no hay milagros, no hay cosas en las que podamos ver del reino de Dios cumplir en nuestra vida. Porque la Biblia se cumple conforme cumple los mandatos de Dios. Amén. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? Te aconsejo, úsala para buscar el camino del Señor, el camino de la santidad y no el camino de pecado, el camino de bien y no de mal. Yo no sé si recuerdas, pero cuando yo era muy pequeño, yo recuerdo que en la iglesia donde yo iba antes, cuando era bien pequeño, allá en la iglesia del pueblo, tenían un cuadro donde caminaba mucha gente en un sendero, en un camino, y caminaba unos cuantos en otro sendero. Entonces era un camino que donde caminaba la mayoría de la gente era un camino de perdición. Decía ahí que ese camino llevaba al infierno y el otro camino dice que llevaba al cielo. Y yo siempre estaba niño y lo veía, e incluso yo me preguntaba esto, ¿no? Cuando iba ahí al catecismo y algunas cosas me preguntaba y digo, ¿yo en cuál camino iré? ¿No? ¿Yo en cuál camino iré? Porque la mayoría yo veía que la mayoría decía infierno, ¿no? Y todos iban por ahí y donde decía cielo iban unos cuantos, así poquitos. Ahora, la Biblia dice que la mayoría de las personas se va a perder porque en su libertad aman pues, o eligen estar en los caminos pues, que ellos quieren, ¿no? Incluso dice la Biblia que aún los escogidos pueden ser engañados por fábulas, por cuentos, por maestros que incluso no tienen ni el propio conocimiento de qué es un evangelio. Mira, yo te digo una cosa, yo me he propuesto y nos han enseñado aquí en la iglesia a no compartir nuestros propios pensamientos e ideas, sino compartir el corazón de Cristo. Pero también creo que cuando se comparte el corazón de Cristo, hay decisiones entre seguirlo o no. Porque te pide orden, porque te pide santidad, porque te pide buenas obras el Señor, porque te pide compromiso, porque el Señor te pide cosas. Y cuando estamos en ello, digo, ay Señor, aunque me cueste y aunque llore y aunque patalees, te conviene hacer la voluntad de Dios. Si no te quieres ir al infierno. ¿O te quieres ir al infierno? Dirían por ahí, bueno, dale, haz tu voluntad. Pero porque te amo y porque te digo,
tienes libertad de elegir hacia dónde quieres ir. Si hoy mueres, ¿a dónde vas? ¿Qué has elegido qué has hecho con tu libertad hasta el día de hoy? ¿A dónde vas a ir? Este es un evangelio realmente verdadero, ¿no? ¿Amén? Bueno, el tiempo se va muy rápido, pues voy a avanzar. Este es el punto número 1. Tengo 11 puntos, por eso te dije que no te los iba a dar en una prédica. Pero una de las cosas importantes que la Biblia dice es la libertad. Dios da libertad. Dios no quiere robots. Dios da órdenes. Pero cuando Dios da órdenes quiere que la hagas tú con libertad, por amor, por compromiso, porque lo sientes. ¿No? Dice que, pues, aún dice que el Hijo de Dios, dice Hebreos, dice, aún el Hijo de Dios es mayor que los ángeles. O sea, los ángeles pueden ser que sean como unos robotcitos, ¿no? Que Dios le dice, haz esto y están programados para hacerlo. Pero incluso en la adoración y en la alabanza, Dios te da la libertad de quererlo hacer o de no hacerlo. Porque no te ha formado como un robot. Y dice que mayor que los ángeles es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Y Jesucristo en su libertad como ser humano, en su condición humana, tomó su libertad para decir, Señor, voy a hacer tu propósito. Y fue mayor que los ángeles. Entonces imagínate cuando tú haces la voluntad de Dios. Eres mayor que un ángel. Y Dios se agrada más de eso. Los ángeles se corrompieron, ¿no? Dios espera que nosotros no nos corrompamos, que nos mantengamos. Amén. Bueno, yo no sé si esperabas un mensaje como este. Yo dije, oye, ojalá y Dios me use para dar un mensaje así poderoso y de ánimo y realmente donde se abra el piso, ¿verdad? Y vean el infierno. No, ni es cierto. No lo sé. Pero yo te puedo decir que tu libertad úsala para amar a Dios y para ponerlo en primer lugar. Y ya. Amén. Otro punto que Dios nos ha dado, el segundo punto, es la salvación. Y ese es uno donde quiero enfatizar bastante la salvación. Parece que la salvación se nos olvida muchas veces. Algunos sabemos que ya dice la Biblia, porque somos salvos por gracia. O sea, Dios nos ha salvado por su gracia. Aún sin merecerlo, Dios nos ha salvado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué tenemos que hacer para seguir siendo salvos? Dios nos ha dado una salvación porque en nuestra condición humana y pecaminosa, Dios nos vio hundidos, destrozados, en dolor. Nos vio tal vez hasta en la miseria. Yo te puedo decir que Dios no me rescató a mí de las calles, no me rescató de drogas dependencias o cosas como estas, pero te puedo decir que Dios me rescató de una vida miserable, de una vida sin propósito, de una vida de pecado, de orgullo, de malicia, de una vida de usar a la gente, de una vida donde mentía para salirme con la mía. De ahí me sacó Dios a mí. Y hay gente que dice, no, yo a mí casi, pues no, Dios no me sacó de un lugar. Le digo, pues confórmate que te sacó del infierno. Porque todo el que ha pecado, dice la Biblia, que va a ir al infierno. Nos ha dado salvación. ¿Entiendes qué es la salvación? ¿Se entiende qué hizo Jesús por nosotros? Porque si no se entiende ni qué es la salvación, por eso la gente toma sus propias decisiones en decir, bueno, como no me costó, como no lo sufrí, como no lo viví, se toman decisiones a la ligera, ¿no? Ahora, la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios. ¿Un regalo de quién? De Dios. No te costó a ti, ni me costó a mí. Pero el que aprecia un regalo, escúchame esto, lo valora. Y el que no aprecia un regalo, lo menosprecia. Así como en tu cumpleaños. Cuando en tu cumpleaños te llevan regalos y uno te gusta, este sí me gusta, este lo guardo, lo cuido.
Pero cuando uno no te gusta, a los 2, 3 días anda arrumbado ahí por la casa tirado. ¿No has visto eso con los niños? Los niños ven un juguetito así que se lo dieron del día de su regalo, y si lo valora, lo cuida. Y si no lo valora, al día siguiente ya anda botado por ahí tirado. Porque el regalo que tú valoras, ¿no?, les vas a dar importancia. Lo vas a cuidar. Y el que no, lo vas a menospreciar. La salvación es lo mismo, es un regalo de parte de Dios, ofrecido a través de la fe en Jesucristo, proporcionando perdón de pecados y vida eterna. ¿Qué proporciona la salvación? Perdón de pecados y vida eterna. Hechos 4, del 10 al 12. Dice aquí la escritura: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hablan de una persona que fue sano. En este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, ¿qué dice? Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. El que va al cielo tiene al Hijo de Dios. Dice, el que tiene el Hijo, dice la Biblia, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ya. Y no le agregamos más. El que tiene al Hijo de Dios, el que ha aceptado lo que Cristo ha hecho por ti, el que ha valorado el sacrificio, el derramamiento de sangre, el que ha valorado, el que ha dicho, wow, Señor, yo miro hacia atrás y veo mi vida, no sé, ¿no?, llena de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Señor, estaba ahí metido. Ese era yo. Wow, Señor, qué bueno que me sacaste de ahí. Porque era una vida de dolor, una vida de sufrimiento, donde tal vez estaba siendo atormentado, donde no había esperanza. Y hay veces que Dios te muestra eso y te dice, de ahí te saqué, de ahí te salvé. Y está el que valora la salvación. Está el cristiano que dice, yo por mi Señor hago lo que me pida. Porque Él ya ha hecho las cosas mayores que tú y que yo. O sea, Dios hizo el acto mayor, el acto de sacrificio, el acto de amor, de fe por ti. Y tú y yo, lo único que tenemos que hacer es valorar la salvación de Dios. ¿No? Entonces Dios viene y Dios dice, y hay gente que no valora la salvación. ¿No? Hay gente que necesitamos ver. De nuevamente decía David en el Salmo, porque me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, donde me estaba hundiendo y pusiste mis pies sobre una peña y me salvaste. Ahora es fácil que cualquier pretexto aleje a la iglesia a la gente de la iglesia, perdón. Es muy fácil hoy. El diablo es diablo. Y el diablo lo que quiere es que tú y yo perdamos la salvación. Si tú y yo perdemos la salvación, como dice la Escritura, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir? ¿No? Romanos 10 del 8 al 12 dice la Escritura, ¿mas qué dice? ¿Mas qué? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. O sea, cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén. ¿Qué quiere decir esto? La salvación se refiere a un término que generalmente es una liberación. Es un término donde Dios nos ha liberado del estado de nuestra alma. El infierno existe. Existe el infierno. Y la mayoría de la gente se va a ir ahí, ¿no? Eso dice la Biblia. La salvación se refiere a un término que generalmente se refiere a la liberación del estado de tu alma. Es decir, te liberó del infierno y nos pasó a su reino. Nos pasó a donde Él está, su presencia. ¿No te da eso ánimo? ¿No te da eso realmente, no sé, qué te puedo decir? A mí me da agradecimiento, me da ánimo, me da esperanza. Le digo: Señor, gracias por lo que has hecho. Y la gente debe de entender lo que Jesús ha hecho por ellos. Por eso en muchas de las consejerías es: ¿entiendes la salvación? Cuando una persona no se compromete en su fe, cuando una persona no llega los domingos, cuando una persona no llega los jueves, cuando una persona pone otras cosas, incluso pone a un hombre o a una mujer por encima de Dios, no ha entendido la salvación de Dios. Porque dice la Escritura: nadie te debe de prohibir seguir a Dios o a Jesús, porque Él te ha dado la salvación. Nadie te puede dar la salvación más que Él. Y es importante entender la salvación. Es importante entender la salvación. Haz conciencia de los lugares que existen después de la muerte. 2. No hay más. 2 lugares: cielo e infierno. Presencia de Dios o ausencia de la presencia de Dios, y ya. No hay más. ¿No? Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Había una pareja. Había una pareja que decidió servir a Dios, ¿no? Esta pareja había decidido decir: vamos a entregarle nuestro corazón a Dios. Vamos a entregarle todo lo que es del Señor. Esta pareja había escuchado lo que Cristo había hecho por ellos. Estaba reciente la muerte del Señor Jesús y la resurrección, y los apóstoles predicaban, ¿no? Predicaban los apóstoles. Y cuando llegaron a este lugar donde estaba esta pareja, decidió ellos, dice que ellos tenían una propiedad. Y como los discípulos, dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que vendían sus propiedades y tenían favor con los necesitados, ayudaban a los necesitados. O sea, no les importaba qué tenían que vender. Lo que les importaba era la armonía, el amor de Dios, y que todos tuvieran lo suficiente para vivir. Wow, eso a mí me deja así con el corazón. Digo: wow, qué bien, ¿no? Por eso el espíritu de esos apóstoles todavía anda hoy. De los que dan lo mejor, de los que siempre están ahí, de los que siempre están ayudando, de los que siempre están aportando de su bolsa, de su tiempo, de los que: hey, necesito esto, sí, cuenta conmigo. Hey, necesito lo otro, sí, vamos a ver qué hacemos. Todavía hay un espíritu así, ¿no? De esos apóstoles, del Señor Jesús moviéndose. Pero también está muchas veces el espíritu de esta pareja. ¿Me recuerdas el nombre? Se me acaba de ir el nombre de estos dos. Ananías y Zafira, gracias. Ananías y Zafira eran una pareja que tenían una propiedad. Dijeron: todo se lo vamos a dar a Dios. Todo se lo vamos a dar a Dios. Cuando ellos deciden
vender la propiedad, la venden a un precio. Y como la venden a un precio, ellos llegan delante de los apóstoles y le dicen: hemos vendido nuestra propiedad, aquí está el dinero. Pero ya habían tomado de lo que habían vendido. Dicen: lo vendimos, vamos a poner un ejemplo, lo vendimos en $10,000. Ellos dijeron: vamos a venderla en $10,000, pero solamente a la iglesia le vamos a dar 8,000 y los otros 2,000 no lo quedamos. Ahora, ¿está mal que ellos hayan quedado con $2,000? Mira, está mal cuando ellos decidieron vender la propiedad y lo que costara la propiedad, todo iba a ser ofrendado a la iglesia, todo. Pero se apartaron un porcentaje. No hubiera estado mal si hubieran dicho: voy a vender la propiedad y lo que me den de la propiedad me voy a quedar yo con $2,000 y el resto se lo doy a la iglesia. Eso no está mal, porque en realidad era de ellos. Estuvo mal porque dijeron: vamos a vender la propiedad y lo que vendamos de la propiedad se la vamos a dar a ustedes. Pero le quitaron. Llegaron ellos y le dijeron: nos costó tanto, y habían extraído dinero de la venta. Pero como Dios es Dios y Dios lo conoce todo, incluso dile al que está al lado de ti, dile: Dios conoce tu corazón y a Él no lo puedes engañar. Dile: Dios conoce tu corazón y a Él no lo puedes engañar. Sabe lo que tú piensas y sabe tus sentimientos y tus pensamientos, y sabe en qué estás comprometido y hasta dónde estás y hasta dónde no. Y a Él no se le puede engañar. Dice que entonces llegan los apóstoles y le dicen: ¿por qué tomaste dinero de la venta de la propiedad? El Espíritu Santo me ha dicho que tú has tomado dinero. Hoy vas a perecer. Y muere, ¿no? Muere Ananías. Y llega su mujer, ¿verdad? Llega Zafira y llega y dice: ¿qué ha pasado, no? Y le dice: ¿qué hiciste con el dinero de la propiedad? La vendimos, pero se los trajimos a ustedes. ¿Qué hiciste con el resto? Y dice: ¿qué no sabes que acaban de sacar a tu esposo y lo llevaron a enterrar? Porque has engañado al Espíritu Santo y a Dios. Hoy tú mismo morirás. Y en ese momento muere y la llevan a enterrar con su esposo. ¿Cuál es la enseñanza de eso? ¿Cuál es la enseñanza de eso? Que muchas veces con nuestra boca podemos decir cosas a Dios, a la gente: cuenta conmigo, yo te sirvo, yo te sigo, yo me comprometo, no te preocupes, yo lo hago. No se preocupen, hermanos, aquí estoy. Dios, te seguiré de aquí hasta una eternidad. Cuando te vas a bautizar, ¿no? Y cuando has dicho: Señor, seguro aquí te voy a seguir, Señor, no me voy a apartar de ti. Nada ni nadie me va a apartar de ti. Eso es tu boca. Pero luego Dios ve los hechos y dice: el problema es que tus hechos no hacen lo que dices. Y esto se lo digo mucho a los servidores. A veces que le digo: no vas a dejar de servir porque yo te quite, sino porque me dices una cosa y haces otra. Y luego la gente se enoja y se molesta porque dice: Abraham o el pastor los quita. No es así. Más bien te has quitado tú del servicio porque tú no has demostrado tu compromiso, porque lo que decimos no lo hacemos. Y le pasó a Zafira y le pasó a Ananías. Entonces hay veces que a la gente hay que decirle: lo que digas, hazlo. No me lo demuestres con palabras, con fruto, con hechos. Si me dices que ahí vas a estar, quiero verlo.
No me digas voy a estar y no llegas. Cosas como estas. O sea, tú ponte a pensar entonces. Bueno, ya no voy a entrar al tercer punto porque ya voy a terminar con esto. Pero dentro de una salvación es importante, incluso. No, déjame ver si lo tengo para terminarlo. Dice la Biblia que la salvación la tienes que cuidar con temor y con temblor, porque la salvación sí se pierde. ¿Estás de acuerdo conmigo que la salvación sí se pierde? Entonces, míralo de esta manera. No hay ningún problema conmigo, ni con la iglesia, ni las personas, pero es con Dios. Es Dios el que nos pide y nos dice si lo vamos a hacer o no. Haz conciencia de los lugares que existen después de la muerte, cielo o infierno. San Mateo 13, 47 al 50 dice la Biblia. Aguántame tantito ahí el del piano, ¿verdad? Para ahorita cantamos. Dice: asimismo el reino de los cielos, ¿qué? Es semejante a una red de pescar, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo. ¿Alguna vez has ido a pescar? ¿No? Date la oportunidad de ir a pescar y vas a ver que agarras todo tipo de peces. Y algunos dicen: este sí, este no. Y así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Quién es? El Señor. Salmos 9, 17. Este me encanta. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan, los que se olvidan. Proverbios 15, 24. El camino de la vida es ¿qué dice? Hacia arriba al entendido. Y el que está al lado de ti, dile: tú tienes cara de entendido. O sea, tú entiendes. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. O sea, al que ha entendido, el que realmente quiere seguir al Señor y aprecia la salvación, dice, el camino de nuestra vida es hacia arriba, puesto los ojos en Jesús, para apartarse. Cuando tú caminas con Dios, te vas apartando. Te vas apartando del Seol, te vas apartando del infierno. Eso dice la Escritura. Por eso debes de entender que la salvación no solo es un acontecimiento único, sino el comienzo de un proceso que dura toda la vida. No solamente es cuando aceptas a Jesús y le pides perdón y ya eres salvo. Claro que Él te da la salvación, pero es algo de lo que tú debes de trabajar todos los días. Si en el último día de tu vida decides renunciar a los caminos del Señor, aunque lo hayas aceptado, aunque años atrás te hayas bautizado, la Biblia es clara. Si tú caminas todos los días poniendo tu vida en las cosas de arriba, te seguirás apartando del Seol. Si las pones en las cosas de la tierra, en las cosas que dice Mateo 6, ¿verdad? Que los incrédulos buscan el vestido, la ropa, la comida, el ¿qué voy a hacer? Terminarás apartándote de la salvación.
A mí nada me garantiza que hoy soy salvo. Si en el último día de mi vida me aparto de Dios, voy a estar garantizado si decido en mi libertad seguir a Dios todos los días de mi vida.